Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo, una mañana bastante lluviosa. Bueno, prácticamente toda la noche ha estado lloviendo, pero así es nuestro Dios, nos bendice regando la tierra, y todos somos necesitados de esto, ¿verdad? Quizá algunos se sentirán quizá molestos por la lluvia, quizá no pueden hacer sus actividades o hacer sus trabajos, pero eh, muchas veces así pensamos de esta manera, ¿verdad? No estamos conformes, pero Dios es bueno, hermanos. Y en esta mañana quiero compartir un nuevo tema, hermanos, que se llama, bueno, cuidando la iglesia, cuidando del cuerpo de Cristo. Y el domingo pasado, hermanos, veíamos nosotros, según lo que dice aquí la escritura en Efesios capítulo 4 y verso número 3, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, exhorta a los hermanos de Efesio, a la iglesia de Efesio, hermanos, a que se mantengan, hermanos, en esos pasos de la unidad. Es bien importante, hermanos, que nosotros continuemos en estos días tan difíciles, buscando mantener la unidad entre nosotros mismos. Amén. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver un punto muy importante. Y este punto importante dice: concéntrese en lo que tienen en común con otros, no en las diferencias. Y para empezar, fíjense, hermanos, que, bueno, yo me ponía a pensar, hermanos, que muchos de nosotros no estamos trabajando y estamos inconformes, ¿verdad? Porque, bueno, no tenemos quizá para traer lo que siempre hemos tenido sobre nuestra mesa, para comprar las cosas que necesitamos. Eso somos nosotros como trabajadores. Pero también están aquellas personas que tienen su negocio y que también están, bueno, molestas, enojadas porque, bueno, hoy no rinde su negocio, porque no está rindiendo los frutos que siempre ha rendido. Y fíjense, hermanos, que es una característica que tanto el empleador como el patrón, hermanos, peleamos muchas veces con Dios, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos perdiendo en cuestiones económicas? Pero en realidad, hermanos, no hemos valorado que bueno, es más valiosa la vida que el dinero. Es más valioso, hermanos, la familia que las posesiones. Amén. Y en esta mañana, hermanos, quiero ver, hermanos, que Dios siempre está protegiendo el cuerpo de Cristo. Y Él siempre está al cuidado de su iglesia. Y de igual forma, hermanos, nosotros también necesitamos cuidarnos unos a otros. Así que, hermanos, en esta mañana también, bueno, veía yo acá lo que el apóstol Pablo le hablaba a los de Efesios, hermanos, y una de las características que él quería que estuviera bien firme, hermanos, es que, bueno, nos concentremos nosotros en lo que tenemos en común con otros y no en las diferencias. Es más fácil ver las diferencias, los errores de los demás, que ver las virtudes. Amén. Y a veces nos concentramos en eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver este aspecto muy importante. Amén. Así que vamos a empezar nosotros, hermanos, con que, bueno, Pablo nos dice: concéntrense en las cosas que producen la armonía y el crecimiento de nuestro carácter. Amén. Y miren, hermanos, qué importante lo que el apóstol Pablo menciona acá, porque quizá a veces yo también he sido de los que no me percato, hermanos, de las características que tenemos nosotros como hermanos. Amén. Quizá a veces señalo, hermanos, que este hermano aquí, este hermano allá, pero yo creo que hemos estado equivocados y necesitamos reflexionar. Amén. Como creyentes, hermanos, tenemos en común a nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Aquel hermano, aquella hermana que le está costando, que no mucho quiere, hermano, su Salvador es el mismo Señor Jesucristo que el nuestro. Amén. Dice también, hermanos, que tenemos un cuerpo también, el cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si todos somos una familia, hermanos, debemos la manera de llevarnos lo mejor que podemos. Y véase, ya pertenecemos a un mismo Señor. Estamos en un mismo cuerpo. Tenemos un mismo propósito, el propósito de expandir el Evangelio. Pero si no nos amamos,
si no nos cuidamos, si no nos protegemos, hermanos, ese cuerpo se va a arruinar. Dice también un mismo propósito, tenemos a un mismo Padre, o es nuestro mismo Dios, es nuestro mismo papá. Y a veces, hermanos, no lo vemos así. El papá de aquel que no mucho lo quiero o no mucho me quiere es el mismo, el de él y el mío. Amén. Dice que también tenemos un mismo espíritu. Y miren, hermanos, tener un mismo espíritu es sentir lo mismo. Amén. Pero, ¿verdad que muchas veces no observamos eso en el hermano o la hermana que quizá a veces no me cae muy bien o no me agrada? Sigue diciendo también, hermanos, que tenemos una misma esperanza. Y esa misma esperanza, hermanos, es para para todos. Amén. Y el apóstol Pablo quería que nos percatáramos de esto. Tenemos una misma fe. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él un día pronto vendrá. Amén. Y entonces, hermanos, dice que también estamos en un mismo bautismo. Amén. O sea, todos llevamos una misma línea. Todos estamos siendo llevados por lo mismo. Y eso nos ayuda, hermanos, a que entendamos que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que amar unos a otros. Hoy, hermanos, más que nunca, la iglesia está pasando una temporada difícil, donde quizá en casa hoy usted ora, usted lee la escritura, quizá usted canta ahí con sus hijos, tiene más tiempo, hermanos, hoy para buscar la presencia del Señor, aunque no estemos siguiendo en la iglesia. Pero así es. Y es así como nosotros demostramos, hermanos, que somos de Cristo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y por ahí estamos orando por algunos hermanos que están enfermos, algunos que están necesitados. Pero, hermanos, así es como nosotros nos cuidamos en el cuerpo de Cristo. Amén. Dice también un mismo amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo número 3 del capítulo 4 de Efesios. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y miren, hermanos, guardar la paz no es sencillo. Estar en paz no es sencillo. Pero tenemos múltiples características, hermanos, en las que podemos llegar a vivir en paz. Y hay que luchar por eso y hay que trabajar para ello. Amén. Así que entonces, hermanos, dice, compartimos la misma salvación, la misma vida y vamos a disfrutar un mismo futuro. Dice que la iglesia completa vendrá el Señor a recogerla, a llevarla. Y hermanos, ahí va a ir aquel hermano o aquella hermana con que quizá muchas veces decimos nosotros la amamos, que las queremos, que las apreciamos. Así que, hermanos, entonces vemos nosotros acá que el apóstol Pablo hace mucho énfasis, hermanos, entonces en la unidad de la iglesia. Amén. Dice también, hermanos, que estos son factores de mucha más importancia que cualquier diferencia que podamos nosotros enumerar. Quizá podemos decir, es que el hermano aquí, la hermana allá, muy enojado, no busca, no llama, no sirve, en cuestión de servicio, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, todas esas características son menores a todas estas otras características. Tenemos un mismo Señor Jesucristo, un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma esperanza, en un mismo amor, estamos en un mismo cuerpo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que nos concentremos, en ver las cosas positivas que tenemos todos juntos. Amén. Dicen también tenemos que recordar que fue Dios que nos escogió, hermanos, y nos dio las diferencias que tenemos, nuestros caracteres. Amén. No todos tenemos estos mismos ojos. No todos tenemos este mismo cabello. Todos somos diferentes. Y quien nos formó fue Dios. ¿Por qué nos hizo diferentes? ¿Por qué no nos hizo Él uniformes, iguales, para que nos cayéramos bien todos? No, ese es el plan del Señor, que todos seamos diferentes, pero que logremos unirnos, hermanos, para darle la gloria a Dios en esta tierra. Porque allá afuera nos están observando. La gente de allá afuera, el que no es cristiano, el que no cree en Dios, hermanos, nos está observando y dice, pero miren, pues, ¿cómo está la situación? No, hermanos, tenemos que cambiar y tenemos que ser diferentes. Y Dios quiere, hermanos, que realmente seamos nosotros
gente de bien en esta tierra. Que seamos la luz entre las tinieblas, que seamos la sal de la tierra. Ese es el cuerpo de Cristo. A eso somos nosotros llamados. Amén. Entonces, hermanos, bueno, Dios nos hizo con diferentes personalidades, diferentes razas y diferentes preferencias. Por tanto, debemos, hermanos, de valorar y deleitarnos en esas diferencias. Y no debería ser una carga. No deberíamos de decirles que los voy a tolerar. Aunque la palabra dice por ahí que nos debemos de aguantar. Pero no debería ser así. Nos deberíamos de amar, nos deberíamos de cuidar. Amén. Así que entonces, hermanos, valoremos esto de la unidad. Lo que Dios quiere, hermanos, es la unidad. Y bueno, aquí vuelve a repetir esta palabra de no la uniformidad. Pero también, hermanos, nunca debemos de dejar que las diferencias, hermanos, nos dividan, sino al contrario, que sean motivos, hermanos, para buscar al hermano, la hermana. Porque sabe usted que yo siendo malo, hermanos, Dios me amó. Y Él fue el que tomó la iniciativa en buscarme. Él fue el que tomó la iniciativa, hermanos, en perdonarme. Él fue el que tomó la iniciativa en ayudarme, en limpiarme, en sanarme. Y hoy tengo mucho que agradecerle al Señor. Hoy tengo mucho, hermanos, por qué servirle al Señor. ¿No es Él el que me da la vida? ¿No es el que Él me da la salvación? ¿No es el que un día Él vendrá por mí? Hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hermosa mañana, hermanos, de domingo, que el Señor nos pueda bendecir y que podamos observar, hermanos, en los que tenemos a nuestro alrededor, hermanos, las mejores características que podamos ver en ellos. Ver a Cristo Jesús reflejado en ellos. Cuesta, pero eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que demos ese paso. Y entonces nosotros nos vamos a cuidar unos a otros. Y entonces, hermanos, vamos a estar cuidando del cuerpo de Cristo. Así que en esta mañana que el Señor les bendiga. Por favor, guárdense, protéjanse. Y quiero agradecer a aquellos hermanos que bondadosamente, hermanos, están brindándole la mano a otro hermano. Que el Señor les provea, que el Señor les bendiga. Así que en esta mañana, bendiciones a la Iglesia Escogidos de Dios y a todos sus miembros. Y a todos aquellos que quizá de repente puedan ver este video, que el Señor les bendiga en sus familias, en sus hogares, cristianos o no cristianos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén.